corre y se va corriendo. Esto es Lotería Machirula, un espacio para confrontarnos, incomodarnos y transformarnos. Comenzamos. Lo que el 68 dio fue el sacrificio decidido de una minoría juvenil que estaba convencida del fin del autoritarismo y que lo que está dando el momento actual es la convicción de que ya no hay necesidad de sacrificios y que todo puede funcionar de una manera mucho más tranquila y normal, puesto que el autoritarismo ha sido emplazado y puesto que las formas más virulentas del autoritarismo han desaparecido. Acabamos de escuchar al maestro Carlos Monsiváis. ¿Cuánto tiempo nos pasa por encima? ¿Cuánto polvo? ¿Cuántas cosas? Y parece que las cosas no cambian mucho. Nos parece re lejano ese tiempo, ¿no? Pero cuando nos ponemos a ubicarnos, no fue hace mucho y siguen pasando cosas muy similares. Y por eso hablar del soldado y cómo los cuerpos, sobre todo de los hombres, funcionamos o podemos llegar a funcionar como armas del Estado es tan relevante. Tomamos al soldado como un símbolo y también como una realidad. Y precisamente hoy, el 2 de octubre, conmemoramos un día que marcó la historia de nuestro país, de México. Fue esta represión estatal como una estrategia, entre comillas, de control social. Este Tlatelolco sangriento, 1968. Y si lo vamos viendo hasta los recientes acontecimientos de nuestro país, podemos ver cómo el Estado ha utilizado la fuerza para disciplinar, someter y reproducir estructuras de poder, de dominación. Hoy vamos a reflexionar un poquito en esta carta del soldado sobre cómo los cuerpos masculinos se convierten o nos convertimos o nos podemos llegar a convertir en armas biosociales de dominación y sobre la manera en que la militarización y los modelos patriarcales de masculinidad siguen pues modelando o dando forma a nuestra vida social y emocional. El soldado no es solo un individuo con un uniforme, puede ser todo un arquetipo, por así decirlo. Representa la obediencia, la fuerza organizada y la capacidad de ejercer control sobre los cuerpos, las mentes e incluso las almas de las personas. Su entrenamiento físico y psicológico mm, no lo convierte únicamente en un ejecutor de órdenes, también lo convierte en un símbolo de autoridad, de poder y, por qué no decirlo, de miedo. La militarización del Estado ha utilizado históricamente a los soldados para disciplinar a la población, sofocar protestas, asegurar las reglas pues que ellos nos imponen, que se mantengan. La obediencia y la fuerza se representa como virtudes, ¿no? Como si fuera algo bueno, mientras que la resistencia, la duda, la crítica, la protesta, la confrontación, una rebeldía del pueblo se perciben como amenazas. Este arquetipo también tiene como un profundo efecto simbólico. Refuerza la idea de que los hombres pues debemos de ser fuertes, implacables, bien disciplinados, para poder ser reconocidos dentro del sistema como sujetos de valor. Y de esta manera, los cuerpos y las mentes masculinas se convierten en instrumentos tanto evidentemente físicos como psicológicos de dominación. Cuando hablamos de cuerpos masculinos como armas biosociales, nos referimos a la manera en que los hombres somos modelados por el sistema para ejercer el control y reproducir jerarquías de poder. No se trata solo de nuestra fuerza física, también de la emotividad, del psiquismo, de la forma en la que nos socializamos y cómo se utiliza todo esto como herramientas, como seteos, como programaciones. Los cuerpos son entrenados para obedecer al Estado,
desde chiquitos, saluda aquello, militarízate, ¿sí? Cántale a estos símbolos, ¿sí? Aprende a internalizar, ¿sí? Las luchas y las guerras romantizadas, como si la agresión fuera el eje central, el axis mundi de nuestra existencia, ¿no? Esta resistencia, este miedo y este control sobre los otros, pues es algo presumible. El patriotismo, ¿no? El patriotismo barato que a veces no lo venden como empaquetado muy brillantemente y termina siendo un mensaje profundamente o muchos mensajes bien devastadores. Entonces, todo esto va generando ciclos, sí, en donde los hombres somos formados bajo, principalmente los hombres, bajo estas condiciones que reproducen la violencia también en nuestros ámbitos familiares, laborales, sociales. Se crea así como un entramado, como un entrelazado, donde lo militar no solo es un asunto de armas, sino de cómo funcionan los cuerpos y emociones, y cómo esto sostiene a un sistema, y quiero enfatizarlo, a un sistema que sigue asesinando, a un sistema que sigue desapareciendo a personas, a un sistema que mira para otro lado cuando se le es convocado a confrontar todo lo que ha hecho. Y cambian los colores y cambian los partidos y cambian el régimen, pero subyace, ¿sí? El macrosistema que nos tiene envueltos en este ciclo interminable de sufrimiento y devastación. Este fenómeno se ve en la manera, ¿cómo te diré? En que obedecemos, ¿no?, al sistema patriarcal y cómo vamos reproduciendo en diferentes espacios de nuestra vida, que puede ser la escuela, la familia, las instituciones, la pareja, los amores, la vida política, y quiero decirlo abiertamente, la vida grillera, que no es lo mismo que hacer política, ¿sí? Y entonces la represión no solo es externa, sino también dentro de nosotros. Principalmente los hombres aprendemos a disciplinarnos y a disciplinar con violencia a los otros, a las otredades, pero también a mí mismo. En México, la militarización ha sido parte central de la política de seguridad, entre comillas, durante décadas y décadas. Y si lo vemos desde Tlatelolco, pasando por el ejército en la represión de movimientos sociales, hasta incluso los recientes despliegues en operativos urbanos, podemos observar un patrón bien constante: la fuerza del Estado como una herramienta de control y centrada específicamente en la violencia. Recuerda que realmente el ejército no te cuida, el ejército es de temerse, y la historia nos ha mostrado que cuando los países se militarizan, ¿sí?, el infierno se desata. Recientemente, por ejemplo, en septiembre de 2025, se registraron estas protestas frente al campo militar 1A en el Estado de México, vinculadas a las exigencias, pues, de la información sobre la desaparición de los 43 en Ayotzinapa, y entonces la intervención militar en estas manifestaciones, con vigilancia constante y el uso de fuerza selectiva, demostraron cuál es esa lógica de represión. No es una lógica diferente a Tlatelolco. Tlatelolco sigue caminando por todas las calles de México, sigue gritando por todas las calles de México, reprimir y disciplinar, ¿sí? Y envían mensajes bien claros de que la protesta social se vuelve perseguida e incluso, ¿no?, criminalizada. Este tipo de represión muy contemporánea no únicamente es de miedo físico, de lo que nos puedan hacer, de lo que nos están haciendo, sino también que genera un terror psicológico, una ansiedad sostenida que es colectiva. Sí, es hasta ponte a pensar qué se siente cuando se acerca una cédula militar a donde tú estás, sí, y atraviesa y está hiriendo a comunidades enteras,
Y nosotros somos parte de esa comunidad. Y eso nos siguen haciendo. La militarización no solo actúa sobre, y lo quiero enfatizar, sobre los cuerpos materiales, actúa así en nuestras atmósferas emocionales, en cómo se siente vivir en este país y en muchos otros que están así, en qué significa eso de ser libre en un estado democrático, y lo pongo todo entre comillas. Confrontar que todos estos efectos psicosociales de la militarización son devastadores es bien importante. Tenemos que dejar de romantizar y de creer que el Estado nos cuida. La historia nos ha demostrado que eso no es cierto. La militarización y la represión no son neutrales en términos también de género, porque se reproducen desde modelos de masculinidad profundamente patriarcal, que asocian la fuerza con el valor, la obediencia, el sometimiento a aquel que se somete a lo que lo someten y cómo a través de eso puede someter a otros. Y así los hombres somos socializados para ser duros, dominantes, sí, violentos, y estamos en un modo guerra, como dirían algunos compis. Y eso tiene consecuencias profundas, ¿sí? Y eso tiene heridas profundas. La violencia, la agresión hacia otros hombres, hacia las infancias, hacia las juventudes, hacia las mujeres. ¿Qué les hacen? Sí, las cuadrillas del ejército a las mujeres, a las infancias, a otros hombres. Sí, cómo se tratan, sí, y cómo entre ellos y cómo tratan a los que se supone dicen que tienen que cuidar. El soldado, como figura, en este sentido, sí funciona como metáfora de todo un sistema patriarcal y un sistema bélico que vive en la guerra, que celebra la guerra. Veamos allá, sí, a nuestros vecinos del norte, terrorífico y abominable, lo que hacen las Fuerzas Armadas, en otros países también, pero también ya se los están haciendo a su propio pueblo, se lo han hecho a su propio pueblo. Las últimas represiones, sí, de ICE hacia incluso ya también comunidades em, a norteamericanos, pues, no únicamente a las personas en situación de migración. Entonces, este soldado, ¿sí? Controla, este soldado somete, violenta, asesina, y le cantamos himnos, y le cantamos poéticamente alabanzas. Pero la realidad es que es uno de los macabros tentáculos del sistema y de cómo a través de ese tentáculo destruye las vidas de un montón de seres. Los cuerpos masculinos entrenados para obedecer se convierten en vehículos de miedo, de control, ¿sí? De muerte. Y este fenómeno pues va a perpetuar, ¿sí? El eje de la violencia, las jerarquías del poder y las no libertades. Recordar estos hechos históricos como Tlatelolco, ¿sí? Como Ayotzinapa, como muchos otros que han pasado, están pasando y van a seguir pasando, es reconocer su continuación, la continuación precisamente de este sistema que nos quiere amordazados en una falsa libertad, que nos dice que nos cuida, pero realmente nos vigila y nos reprime. Y esto nos atraviesa desde lo físico, lo económico, lo social, lo familiar, a todos niveles. La carta del soldado nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos la fuerza, la obediencia, el sometimiento. Nos desafía a cuestionarnos estos modelos que nos enseñaron como ideales y que realmente son terrores. Cómo tenemos que confrontar que esto ha sido una gran mentira y sigue siéndolo. Y cómo podemos buscar formas de vivir en mundos posibles en donde la militarización no sea exaltada como algo realmente bueno o deseable. Este 2 de octubre, recordar y reflexionar sobre estos patrones es también un acto de resistencia,
resistir a la violencia, a la obediencia ciega, a los modelos patriarcales de masculinidad, a la guerra como algo heroico, porque cuestionar todas estas realidades y patrones nos permite construir, empezar a construir sociedades más pacíficas, más justas y sobre todo más libres de violencia. Si te interesan algunos de estos temas y quieres saber un poquito más de lo que hacemos en Lotería Machirula, te invito a que nos sigas en prácticamente todas las plataformas donde encuentras podcast. También te invito a que conozcan nuestro trabajo, nuestros artículos y en nuestro sitio web, que es hombresdespiertos.org. Por la memoria, por personas libres, por vidas libres de violencia. Es lo que nos merecemos todos los seres. Renunciemos a la violencia como una forma normal de vida. No te acostumbres a la crueldad. Y convoca esa fuerza. Resiste, persiste y florece.